Antes Bueno, de pasar a nuestra capacitación en línea, daremos los siguientes avisos. Síguenos en nuestra página de Facebook y en la página web. Ahí podrás acceder a todas nuestras capacitaciones en línea, además de recibir las últimas publicaciones y novedades que tenemos para ti. A todos los seguidores que han visto nuestros cursos anteriores podrán contestar la siguiente trivia. ¿Qué tubería utilizamos para una instalación de agua? A, tubería tipo M, B, tubería tipo L o C, tubería tipo K. El tema que vamos a ver hoy es el de sistemas de almacenamiento de agua. Nosotros en Acobre tenemos una empresa hermana que es parte de nuestro grupo de Elementia llamada Eureka. Esta empresa se dedica a hacer todo lo que son depósitos de agua para, como tipo tinacos, como tipo cisternas. Tienen, número uno, los tinacos bicapa Eureka, que tienen una capa externa de color negro que protege su contenido contra los rayos UV y el crecimiento de las bacterias. Interiormente tienen una capa interna blanca que facilita su limpieza y la supervisión de las condiciones del agua. Esto nos va a poder, el interior blanco nos va a poder ayudar a ver la calidad de agua que nosotros estamos presentando y nos va a poder ayudar a identificar cuándo es que se necesita hacer una limpieza ya del tinaco. Estos tinacos son totalmente herméticos y confiables, son muy ligeros por el tipo de plástico con el que están elaborados y de precio son extremadamente accesibles. También contamos con lo que son los tinacos tricapa de Eureka. Estos tienen las mismas capas que el anterior, tienen su capa interna blanca, la capa intermedia negra para proteger su contenido contra los rayos UV y adicional tienen esta capa externa de color arena que brinda una mejor estética en la construcción y que le da un refuerzo eh, que ayuda a proteger y a mantener la durabilidad de nuestro tinaco. Características de los tinacos. En la parte superior tienen un cuello reforzado y una tapa giratoria para poder maniobrarlos de una manera más fácil. Tienen un cierre totalmente hermético que no permite el paso de ningún agente externo. Y en su parte media tienen unos cinturones de refuerzo. Estos evitan cualquier tipo de deformación en nuestro tinaco. En la base tienen una base reforzada y tienen una brida removible para poder desaguar el tinaco. Tenemos en capacidades, tenemos de 450 litros, de 600 litros, de 750 y 1100 litros. En estos tinacos, los diámetros van a ser variables y respectivamente su altura también va a ser variable, como lo podemos ver en nuestra tabla de la izquierda. Todos nuestros tinacos cuentan con sus accesorios, que los vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos los accesorios. Los accesorios que nosotros manejamos dentro de nuestros tinacos, tenemos lo que es el filtro de agua, que es un filtro tipo M, que tiene un cartucho de polietileno 100% virgen, tapa en T, con un ring de nitrilo que garantiza la dureza del O-ring. Están garantizados para las fugas, tienen una tolerancia buena a altas y bajas presiones y temperaturas. Tienen un cartucho de acero inoxidable con capacidad de 80, con una capacidad filtrante de 80 por 80 mesh. Garantiza la filtración de sólidos hasta 50 micras y el cartucho permite su lavado para su reutilización. También cuentan con un flotador número 5 con su varilla. El flotador es de polietileno y la varilla es del número 5, es una varilla de latón.
Cuentan también con un multiconector antifugas, con una conexión de 1,5 con la brida, una válvula de paso de barril, una tuerca unión con reducción a 3/4 o a media, dependiendo de lo que nosotros lo solicitemos, y cuentan con un jarro de aire de 12 milímetros de diámetro. Cuentan con una cuerda para instalarse ya sea al multiconector o a donde nosotros lo queramos insertar. Ahí únicamente tendríamos que hacer la adaptación con las conexiones pertinentes. Tiene una válvula de llenado de media con rosca externa en cobre y trabaja en alta y baja presión. Permite una rápida instalación y el perfecto suministro de nuestra agua. Para nuestra instalación, las sugerencias de manejo e instalación, el tinaco nunca debe ser arrastrado, ya que esto vamos a crear nosotros un desgaste en las capas del tinaco, entonces no es recomendable. Lo ideal sería rodarlo o girarlo sobre el borde del fondo y evitar que el daño en el exterior de nuestro tinaco sea mínimo con alguna piedra o algún objeto punzocortante que nosotros vayamos a tener en el camino. Debemos colocarlo en una superficie totalmente plana y para asegurar la presión del agua debe instalarse a 2 metros sobre nuestro aparato de consumo más alto que tengamos en la instalación. En este caso, generalmente no es regla, el aparato más alto que nosotros vamos a tener posiblemente puede ser una regadera que nosotros tengamos en el último nivel. A partir de esa salida, nosotros tenemos que tener 2 metros hasta la base de nuestro tinaco, para nosotros poder garantizar que la presión mínima que nos va a dar es de 0,2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es la que nos marca con agua. Para asegurar, esto es, para que se asegure la presión. Para su mantenimiento, Para su mantenimiento se debe lavar el tinaco cada 6 meses para evitar el asentamiento de la tierra. Es muy importante y es algo que nosotros no tenemos en nuestra cultura como mexicanos, el lavado de tinaco. Nos dice, lo ideal sería a lo mejor lavarlo hasta 3 veces en el año porque se llegan a permear algunas nanopartículas, incluso nuestra agua de la toma domiciliaria llega a tener algunas micropartículas o sedimentos que se van asentando en el fondo de nuestro tinaco y pues van afectando la calidad que va a tener nuestra agua. Es de mucha importancia que nosotros hagamos este lavado para garantizar que nosotros estamos utilizando un agua limpia que no nos va a afectar a la salud. Ahora, para el lavado del tinaco, es muy importante que siempre se lave entre 2 personas, ya que es realmente se vuelve una cámara de gas, en la que la persona que se introduce va a estar metiendo, químicos fuertes, como lo son el cloro, y va a estar aspirándolos en todo momento. Lo que puede pasar es que en algún momento la persona que esté lavando el tinaco dentro, se desmaye, los gases lo van a pueden llegar a ser muy tóxicos y pueden causar incluso la muerte. Entonces, es muy importante que el tinaco siempre lo laven entre 2 personas, el que está dentro lavando el tinaco y el que está afuera checando que su seguridad, la seguridad de la persona que está dentro, checando que no se maree, checando que no se vaya a desmayar, incluso con un poco de leche para que esté tomando leche y no vaya a tener ningún problema. Para más información sobre la instalación y sus recomendaciones, en la página de nuestros compañeros de Eureka tenemos un video con la instalación paso a paso para que les quede a ustedes muy claro. Que vamos a intentar explicar la instalación aquí lo más claro que se pueda, pero si llegan a tener alguna duda, pues pueden checar los videos de instalación directamente en la página. El paso número 1 es que necesitamos construir una base plana a nivel de nuestra azotea para colocar nuestro tinaco o adquirir algo, a lo mejor una base prefabricada. Para obtener una buena presión, como lo habíamos comentado, necesitamos checar que nuestra base
esté a aproximadamente 2 metros sobre nuestro aparato de consumo que se encuentre más alto. Si tenemos nuestra regadera a lo mejor hasta un medio metro más abajo que nuestra azotea, pues ya solo necesitaríamos compensar ese metro y medio de la base. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un buen cálculo y que se respeten esos 2 metros para nosotros poder tener una presión adecuada. Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros colocamos nuestro tinaco un poco más abajo, no vamos a tener la presión por gravedad suficiente para que el agua llegue en una presión constante a nuestra regadera. Vamos a tener una regadera que no nos entrega el líquido suficiente o a lo mejor cae muy despacito. Entonces es muy importante tener en consideración estos 2 metros y respetarlos, sobre todo. En la imagen nosotros podemos ver las bases prefabricadas o las bases que se pueden hacer para nuestro tinaco y vemos cómo sí se pueden hacer y cómo no se pueden hacer. Podemos poner las columnas de nuestra base centradas hacia nuestro tinaco, eso está permitido y es una buena práctica. Podemos ponerlas en la parte externa de nuestra base y vamos a asegurarnos de que nuestra estructura quede bien, quede fija. Lo que no se vale es ponerlo únicamente sobre las 2 columnas y no ponerle una plataforma, ya que esto le va a dar mucha inestabilidad a nuestro tinaco y puede que lo vayamos a fisurar o que incluso se vuelque. Entonces sí es muy importante poner la tarima base entre las 2 columnas que nos garantice que nuestro tinaco va a estar seguro y que no se va a mover. Para la instalación de nuestro tinaco, como alternativas de control, se le puede poner una válvula o algún flotador. Estos ya vienen incluidos dentro de nuestro paquete cuando nosotros compramos nuestro tinaco. Y nuestro tinaco cuenta con el orificio para poder hacer toda la instalación de esta válvula de llenado. En el cuello superior, para introducir el tubo de alimentación de agua, ahí lo vemos perfectamente en la imagen, viene el orificio en la parte superior. En esta vamos a hacer la instalación de nuestro conector de rosca interior. Después ponemos lo que sería nuestra válvula de llenado de tinaco y a esta le vamos a hacer le vamos a conectar nosotros el flotador para que el nivel del agua nos determine cuándo es que tiene que volver a abrirse la válvula para que se vuelva a llenar nuestro tinaco. En el caso de que nosotros estemos manejando un sistema con electroniveles o que estemos acostumbrados a utilizar electroniveles en nuestra instalación, sin ningún problema se pueden instalar. No vienen incluidos en nuestro paquete, pero se puede hacer la adaptación. Vamos a ver cómo nosotros haríamos el cálculo de nuestro tinaco. ¿Qué tipo de tinaco nosotros tendríamos que seleccionar de acuerdo a la capacidad que nosotros vamos a requerir? Número 1, para poder hacer el cálculo de nuestro tinaco, nosotros vamos a determinar la dotación de agua por cada persona por día que vamos a hacer, que vamos a utilizar. De acuerdo esto al uso del inmueble. En la presentación yo les puse una tabla, esta tabla la sacamos de los manuales y los reglamentos de Conagua, en el que nos dice la dotación en litros por persona por día, dependiendo del tipo de construcción que nosotros vamos a hacer. Un ejemplo, en una habitación tipo popular, se le da una asignación de 150 litros por persona por día. En una habitación de tipo medio regular, se le asignan 200 litros por persona por día. Ya a un nivel residencial, se le asignan 300 litros por persona por día. ¿Por qué es esta variante del tipo popular 150 hasta el residencial en 300 litros? Esto es muy fácil de explicar. Realmente en una habitación de tipo popular, en una casa pequeña, en una casa tipo dúplex, lo único que vamos a tener como aparatos de consumo van a ser el fregadero, el lavabo, algunos lavabos, 1 o 2 lavabos, un lavadero o lavadora,
una regadera y un WC. Son los aparatos de consumo pues, más comunes que nosotros vamos a encontrar en este tipo de construcción. Pero, ¿qué pasa ya a un nivel residencial? En un nivel residencial puede que tengan un jardín más grande, en el que se le haga una instalación aparte para poder hacer, riego del jardín, puede que tengan a lo mejor algún jacuzzi en el baño, puede que incluso tengan una alberca. Entonces, esto requiere un mayor gasto y mayor consumo de agua. Es por eso que se le está haciendo una asignación mayor de litros por persona por cada día, porque no sabemos que si ellos van a hacer un mayor uso. Se le da una pequeña holgura para nosotros poder hacer un mejor diseño. Si nos vamos, por ejemplo, a una oficina, la asignación de litros por persona por día es de 70 litros. ¿Esto por qué? Porque en una oficina a lo mejor únicamente vamos a utilizar algún lavadero, los lavabos y el WC, no va a haber tanto uso de agua. Si nos vamos a un cine, tenemos una asignación de 2 litros por espectador por día, que va a ser obviamente un menor uso. De acuerdo al tipo de construcción, es que nosotros vamos a hacer el cálculo de nuestro tinaco. Ya pasando directamente a cálculos, aquí les puse yo un pequeño ejemplo para que nosotros podamos percibir cómo es que se hace el cálculo del tinaco. Eh, al principio les aparece una pequeña tabla donde vamos a hacer la asignación. Nosotros, cuando nos entregan un proyecto de una casa, de un edificio, de unas oficinas, no vamos a tener idea de cuánto es lo que vamos a requerir en personas. No sabemos cuántas personas van a vivir en la casa. Entonces, para poder nosotros tener un estimado, nosotros hicimos esta tabla. Para una recámara serían 2 personas y le agregamos una persona como factor de seguridad, lo que nos da un total de 3 personas. Si nuestra habitación, nuestra casa habitación o nuestro departamento tiene 2 recámaras, serían 4 personas más nuestra persona extra como factor de seguridad, que nos daría un total de 5 personas. Si tuviéramos 3 recámaras, serían 6 personas más nuestro extra de factor de seguridad, 7 personas. 4 recámaras serían 8 más 1, 9 personas. Y de esta manera es como nosotros lo vamos a estar contemplando en el caso de que nosotros no tengamos previo una idea de cuántas personas son las que van a hacer uso de ese inmueble. Para un hotel o un edificio que suele ser mucho más controlado, en un hotel no van a permitir mayor número de personas por habitación. Lo que se utiliza es una persona extra por todo el edificio como factor de seguridad. Si nosotros tenemos 10 recámaras en nuestro edificio, entonces serían 2 personas por cada recámara, 2 por 10, 20, más nuestro factor de seguridad de la persona extra por todo el edificio, sería un total de 21 personas, ¿vale? Una vez obtenido el número de personas que nosotros vamos a utilizar y de acuerdo a la tabla de dotaciones de agua que ya vimos en la página anterior, vamos a sacar la capacidad de nuestro tinaco o tinacos que nosotros vamos a requerir. Y aquí viene un ejemplo. Calcular la dotación de agua para una casa de habitación de 2 niveles con 3 recámaras. Casa de habitación nos dice que es un sector popular, entonces la dotación que se le va a asignar es la de tipo popular, que son 150 litros por persona por día. Nos dice que son 3 recámaras, entonces estaríamos haciendo la asignación de 6 personas más nuestra persona extra de factor de seguridad, nos da un total de 7 personas. Entonces, si una persona son 150 litros por día, 7 personas va a ser 7 por 150, nos va a dar un total de 1050 litros por día. Y esa va a ser la capacidad que nosotros vamos a requerir para que tenga nuestro tinaco para poder abastecer de agua sin ningún problema a todas las personas que van a vivir en esa casa habitación. En otro ejemplo, tenemos un edificio de 10 departamentos y cada departamento tiene 2 recámaras. Entonces tenemos
que 2 recámaras es igual a 4 personas por departamento. Entonces, 20 recámaras va a ser igual a 40 personas más nuestra persona extra de factor de seguridad, nos da un total de 41 personas. Si a una persona se le asignan 150 litros por día, para 41 personas van a ser 6,150 litros por día. Si nos regresamos un poquito aquí, 6,150 litros, pues podemos meter entonces unos 6 tinacos de 1,100 litros, va a ser lo que nosotros vamos a requerir. Los podemos poner en un sistema independiente para, no sé, para cada cierto número de recámaras, o podemos poner un sistema de los tinacos en paralelo para que todos vayan hacia un mismo ramal principal que haga la asignación de agua hacia todos y cada una de las recámaras que va a tener este hotel. Ahí dependerá mucho del sistema que nosotros vamos a requerir, el que creamos que nos va a funcionar mejor, el que va a ser más óptimo y obviamente el que va a ser más barato. Si nos sale más caro hacer sistemas independientes desde cada tinaco para cierto número de recámaras por el material, a lo mejor lo ideal sería ponerlos en paralelo, pero si a lo mejor este edificio no es de departamentos y es de oficinas y requieren tener hacia cada oficina, cada nivel es una empresa diferente y requiere tener su sistema independiente de agua para cada nivel, pues ahí lo tendríamos que dividir. Entonces, dependiendo de las necesidades y del uso que se le vaya a dar al inmueble, es que nosotros vamos a hacer nuestro diseño. Hay que tener en consideración siempre el uso y el usuario final, que es el que va a hacer, que la redundancia que va a utilizar nuestro edificio. Es por eso que tenemos que tener en consideración todos estos factores para nosotros determinar el mejor sistema y cómo va a ser la asignación de nuestros tinacos y cómo es que vamos a hacer nosotros la distribución de nuestra agua. Vamos a ver ahora lo que serían nuestras cisternas. De acuerdo al reglamento de construcción, nuestra cisterna tiene que tener algunas características especiales que por reglamento es lo que nos están pidiendo. Número 1, las paredes de nuestra cisterna deben de ser de concreto reforzado, con concreto de preferencia tipo 5, para que la cisterna pueda aguantar perfectamente el empuje que puede ejercer el suelo y no se nos vaya a venir encima las paredes de nuestra cisterna. Número 2, nosotros tenemos que tener 1 metro con respecto a las divisiones de los predios colindantes. Para nosotros poder hacer nuestra excavación, tenemos que considerar 1 metro a partir del muro de nuestro vecino. ¿Por qué? Si lo podemos ver ahí en nuestra imagen, puede que por encima nosotros estemos viendo que tenemos 1 metro de distancia con respecto al muro de nuestro vecino. Pero ¿qué pasa en la parte de la cimentación? En la parte de la cimentación podemos tener una zapata que obviamente va a ser mucho más ancha y si nosotros excavamos justamente en los límites del muro de nuestro vecino, pues nos vamos a encontrar con su zapata, se nos puede venir su muro, le podemos dar inestabilidad a su muro y vamos a tener ahí problemas. Entonces, lo ideal es tener este metro de distancia en consideración y a partir de ese metro, pues nosotros podemos hacer la excavación para nuestra cisterna. Número 3, nuestra cisterna debe tener la capacidad de almacenamiento para 2 días de agua. Es decir, que si nosotros vivimos 5 personas en una casa, en un nivel bajo, habíamos quedado que nuestra asignación es de 150 litros por día, por persona. Entonces tendríamos que son 150 litros
por 5 personas, son 750 litros lo que nosotros requerimos para un día. Ahora esto sería multiplicarlo por 2, son 1500 litros. Entonces nuestra cisterna la requeriríamos de 1500 litros para 2 días. Ahora, esto también puede llegar a ser variable y hay que tener siempre en consideración nuestro criterio. ¿Por qué? Va a haber delegaciones, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en las que pueden llegar a quedarse más días sin agua. Un ejemplo, Iztapalapa, ¿no? Que llegan a tener ellos mucho problema de abastecimiento de agua y puede que se lleguen a quedar hasta 3 días sin agua. Entonces, ellos van a requerir una cisterna de mayor capacidad. Dependiendo el lugar donde se encuentren, hay que tener en consideración todos estos factores. No se haría una cisterna para 2 días, sería una cisterna a lo mejor para 3 días, para 4 días, en el caso de que la persona quiera estar muy, quiera tener ese factor de seguridad de que no se le va a no van a quedarse sin agua. Entonces, ahí es donde entra mucho lo que sería nuestro criterio. Número 4, creo que vamos en 4. El fondo de nuestra cisterna tiene que tener una pendiente mínima del 10% para que todos los sedimentos que vayan entrando dentro de nuestra cisterna y se vayan asentando en el fondo puedan resbalar o que vayan dirigidos hacia lo que sería nuestro cárcamo. Este cárcamo va a ser un pequeño desnivel que vamos a tener nosotros dentro de nuestra cisterna, que puede ser de unos 40 por 40 centímetros. Y dentro de este cárcamo nosotros tiene que tener unos 20 centímetros de profundidad aproximadamente. En este cárcamo nosotros vamos a almacenar lo que van a ser todos los sedimentos. Lo ideal es que todos los sedimentos de nuestra cisterna queden atrapados aquí para que nos garantice una mejor calidad de agua dentro de nuestra cisterna. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos una distancia de 3 metros de distancia de nuestra cisterna al albañal, si es que es un albañal de cemento, es un albañal viejo. En el caso de que sea un albañal de PVC, de algún plástico, aquí podemos dejar hasta 60 centímetros. ¿Por qué? Cualquier filtración que pueda tener de estas aguas negras hacia nuestro suelo, el agua se abre camino. Eso es algo vital. El agua puede abrirse camino dentro de una montaña y con la erosión irla agrietando por dentro hasta formar un hoyo dentro de una montaña, o sea, para más dentro de sedimentos más pequeños de suelo que puede haber por debajo de nuestro terreno. Entonces, el agua se abre caminos, puede haber una filtración de todas estas aguas negras y contaminantes dentro de nuestra cisterna y puede haber, puede que transminen estas aguas negras dentro de nuestra cisterna. Entonces, es muy importante tener esa consideración de distancia, lejos, para mantener la mejor calidad de agua que nosotros podamos tener en nuestra cisterna y que no vayamos a tener ningún problema en el consumo de esta agua. ¿Vale? Otro detalle que no viene en el reglamento de construcción, pero que sin embargo nosotros podemos tener en consideración, es poner algún plástico o alguna membrana, algún geotextil en el exterior de nuestra cisterna para prevenir tanto las filtraciones de la cisterna hacia el exterior, hacia nuestro suelo, o las filtraciones que puedan venir en el suelo dentro de hacia nuestra cisterna. Lo ideal es hacer nuestra cisterna, recubrirla totalmente para que quede lo más, lo más segura, que no exista riesgo de alguna filtración. Lo siguiente que tendríamos que hacer es hacer una impermeabilización dentro de nuestra cisterna, impermeabilizar toda nuestra cisterna. Ahí puede variar nosotros cómo queramos hacer nuestra impermeabilización. Incluso internamente, no sé, podríamos ponerle
Si lo quisiéramos ya hacer a mucho detalle, algún azulejo, no sé, dentro de nuestra cisterna para que la limpieza posterior sea más cómoda. Aquí ahora sí que depende mucho del usuario final, pero eso ya son recomendaciones extra. Nuestra pichancha, nosotros la tenemos, la vemos ahí dentro de nuestra imagen. Tenemos que ponerla mínimo a unos 30 centímetros por el nivel de suelo de nuestra cisterna. No el nivel del cárcamo, que sería el de hasta abajo, no, sino el nivel que viene con su inclinación de la cisterna. A partir de este nivel, nosotros vamos a poner nuestra pichancha a unos 20 o 30 centímetros. ¿Esto para qué? Para que todos los sedimentos que quedan atrapados en nuestro cárcamo no vayan a entrar dentro de nuestra pichancha y la tapen. Porque ¿qué va a pasar? La van a tapar, no podemos quemar nuestra bomba ya que no estamos jalando agua o podemos dañar nuestro sistema de bombeo. Entonces es muy importante que nosotros coloquemos nuestra pichancha un poquito alta para prevenir sobre todo que se tapone por todos estos sedimentos. Nuestra tapa tiene que ser lo suficientemente grande para que una persona pueda entrar, ya que la cisterna, al igual que nuestro tinaco, tiene que tener una limpieza mínimo cada 6 meses. Nuevamente tiene que ser entre 2 personas para garantizar la seguridad de la persona que está dentro limpiando la cisterna. Entonces, pues nuestra tapa, considera a lo mejor, no sé, unos medio metro por medio metro de nuestra tapa. Está ideal para que una persona pueda entrar sin ningún problema. Nuestra cisterna requiere de un sistema de respiración. Lo ideal es poner un tubo de ventilación en nuestra cisterna. ¿Para qué? Para que lo que puede llegar a pasar con el agua que se encuentra estancada y sin ventilación es que se empieza a tener algunos olores extraños, pueden empezar a crecer ahí algunas bacterias. Entonces, lo ideal es que haya siempre ventilación dentro de nuestra cisterna. Se le pone un tubo y lo ideal es que en ese tubo de ventilación, lo que nosotros podemos hacer es que en la parte externa ponerle alguna rejilla para prevenir que los insectos o animales que podamos tener nosotros en nuestro patio o en el lugar donde tenemos la cisterna entren y dañen la calidad del agua de nuestra cisterna. Entonces, estas serían las características constructivas para nuestra cisterna. Nosotros en nuestra empresa hermana Eureka manejamos algunas cisternas de diferentes capacidades. Tenemos de 1,200 litros, de 2,800 litros, de 5,000 litros y hasta de 10,000 litros. Estas vienen ya con su pichancha y con su kit de válvula y flotador. En nuestra imagen que tenemos en la presentación podemos ver cómo se hace la instalación de nuestras cisternas. En esta se hace la excavación de acuerdo al diámetro y a la altura de nuestra cisterna. Posteriormente se hace una base de concreto en la parte inferior de nuestra excavación. Esto para que nosotros podamos garantizar que nuestra cisterna se va a encontrar sin movimiento, que no se vaya a ladear, que va a estar en un nivel totalmente plano. Ahí nosotros introducimos lo que sería nuestra cisterna y se hace toda la instalación. Vienen nuestras cisternas elaboradas a base de un plástico bastante resistente y el terreno natural donde nosotros hacemos nuestra excavación, posteriormente se puede rellenar para mantener nuestra cisterna sin movimiento, para que no vaya a tener algún problema de que se ladee, de que se voltee. Entonces, de esta manera nosotros nos ahorramos bastantes pasos, nos ahorramos lo que sería hacer una estructura más complicada
para tener una cisterna. De esta manera, pues nosotros ya tenemos ahí nuestra cisterna asegurada. Para nuestra instalación de la cisterna, es importante conocer el tipo de terreno en el que se va a instalar para determinar sobre todo el proceso de excavación, ya que si nosotros nos encontramos en un lugar donde hay un tepetate o una roca madre que es muy dura, obviamente el proceso de excavación pues va a ser más complicado, vamos a lo mejor requerir de pico y pala para poder llegar a un estrato un poquito más suave y que nosotros la excavación sea más fácil. O puede que tengamos a lo mejor un suelo más blando, algún limo, una arcilla, algo más fácil que nos permite hacer el proceso de excavación mucho más fácil. Entonces, va a haber ahí una variación. Necesitamos determinar qué tipo de suelo tenemos para poder, número uno, determinar cómo va a ser el proceso de nuestra excavación. Debido a que existen en la Ciudad de México 3 principales tipos de suelo según su resistencia natural, tenemos el suelo duro o rocoso, que sería la roca madre, suelo de resistencia media, y el suelo blando. Se debe considerar un talud de 60 grados hasta 75 grados. Bueno, el talud va a determinarse dependiendo a la resistencia del suelo, ¿no? Que es lo que vemos aquí en nuestras 3 imágenes. Para un suelo duro o rocoso, nosotros podemos tener un talud de 90 grados. Podemos hacer la excavación totalmente recta, dejar nada más 25 centímetros de espacio entre la pared de nuestro suelo y la pared de nuestra cisterna. Y el suelo duro es todo aquel en donde la excavación resulta muy difícil debido a la consistencia del terreno. Entonces, nuestro talud viene a 90 y dejamos 25 centímetros con respecto a la pared de nuestro suelo y la pared de nuestro tinaco. Para un suelo de resistencia media, es todo aquel que no sufre ningún hundimiento o alguna deformación tan fácilmente como algún tepetate. Se recomienda en estos un talud de 60 a 75 grados para evitar cualquier tipo de derrumbe. Para un suelo blando, que es todo aquel que presenta inestabilidad ante cargas fuertes, que llega a tener hundimientos, se recomienda crear un talud de 45 a 60 grados para evitar cualquier tipo de derrumbe. Para la instalación de nuestra cisterna se realiza una prueba que a continuación se presenta y en este se determina el potencial expansivo del suelo donde se va a instalar la cisterna. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos un terrón de suelo, lo molemos hasta convertirlo en tierra fina, colocamos este material en el interior de un vaso o frasco de paredes verticales, como podemos ver aquí en la imagen, en la figura número 1. Medimos la altura que alcanza la tierra en el interior del vaso o frasco, que sería nuestra altura inicial, con ayuda de alguna regla o alguna cinta métrica. Posteriormente agregamos agua hasta cubrir totalmente el volumen de la tierra fina y dejamos reposar por lo menos 1 hora para permitir la expansión del material. Pasado este tiempo, medimos la altura final que alcanza nuestra mezcla de agua con suelo. Y por último, determinamos el potencial de expansión libre aproximado empleando la fórmula que nosotros vemos aquí, que sería nuestra altura inicial menos nuestra altura fina entre nuestra altura inicial, y esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje. En para nosotros determinar el potencial de expansión, nosotros tenemos la siguiente tabla. Cuando tenemos un porcentaje menor a 10, no existe realmente un potencial de expansión. Cuando tenemos un porcentaje del 10 a 25, pues sí existe un potencial de expansión muy bajo. Cuando viene de 26 a un 50% la expansión libre, tenemos un potencial de expansión bajo. Cuando tenemos un porcentaje de expansión libre de 51 a 100%, ahí ya tenemos un potencial de expansión medio. Cuando tenemos
un porcentaje de expansión libre de más del 100%, ahí tenemos un potencial de expansión alto, y esto nos quiere decir que nuestro suelo absorbe el agua y pues se expande demasiado, ¿no? Lo que puede llegar a ser una complicación. Y ahí lo que tendríamos que hacer es dejar una holgura entre el suelo, una holgura más grande, es decir, un espacio más grande entre la pared de nuestro tinaco y la pared que tenga nuestro suelo, ya venga con talud o dependiendo el ángulo del talud que nosotros tengamos, nosotros tenemos que dejar un espacio mayor entre estas paredes. El siguiente paso sería colocar en el fondo un firme de concreto con malla electrosoldada, o nosotros podemos poner un firme de concreto estructural. Ahí lo dejamos a consideración, pero sí tiene que tener mínimo malla electrosoldada. Debe estar limpia, debe estar nivelada para que no vaya a haber ninguna volcadura de nuestra cisterna. El firme de concreto debe tener un espesor de 5 centímetros para cisternas de 1,200 y 2,800 litros, y de 10 centímetros para cisternas de 5,000 a 10,000 litros. La profundidad de la excavación será la altura de la cisterna a instalar más 20 centímetros, considerando el espesor de la losa de concreto. Nosotros vamos a bajar la cisterna con ayuda de un polín, apoyado sobre una sencilla estructura, como lo podemos ver en la figura número 4 de madera, y una polea. Necesitamos evitar que piedras u otros objetos entren en el firme de concreto y la base de cisterna para prevenir que la vayamos a fisurar. Es muy importante que la superficie de nuestro firme se encuentre totalmente limpia a la hora de que nosotros vamos a bajar la cisterna, ya que si llega a haber ahí algún objeto punzocortante, pues vamos a dañarla, la vamos a fisurar. Ahora, según los resultados de la prueba de expansión libre efectuada en el material donde se instalará la cisterna, vamos a determinar si el material producto de la excavación puede ser utilizado como relleno tal y cómo se retiró de la excavación. De ser así, se irán colocando capas de 20 centímetros que vamos a ir compactando con equipo manual. Es muy importante llenar la cisterna con agua para evitar que existan deformaciones por el peso del material en nuestra cisterna, ya que a la hora de que nosotros vamos a hacer la compactación, puede que el suelo se vaya expandiendo y vaya creando deformaciones en la estructura de nuestra cisterna. Entonces, lo ideal es que cuando vamos a hacer nosotros el relleno de la excavación, donde instalamos nuestra cisterna, ya venga llena nuestra cisterna. ¿Ok? En caso de que el material presente un porcentaje de expansión muy bajo, de bajo a alto, será indispensable adicionar cemento al material en un porcentaje del 6% del peso. Antes de emplear el material para rellenar la excavación, la adición de cemento y agua para la estabilización se realizará de forma gradual hasta su completa incorporación y se dejará en reposo por 48 horas. Posteriormente, se procederá al relleno como se indicó anteriormente. En este punto se realizan todas las conexiones necesarias, perforando el cuello o refuerzos de la cisterna, y se concluirá 10 centímetros por debajo de la boca de nuestra cisterna. ¿Vale? En la instalación de cualquier área de nuestra cisterna, patio, jardín o cochera, se recomienda que se construya una losa de concreto armado por encima, y es muy importante instalar nuevamente una tubería de venteo, una tubería de ventilación que nos garantice que entra aire dentro de dentro de nuestra cisterna. Es muy importante para el buen funcionamiento de la cisterna este tubo de venteo. Y nuevamente, como lo vemos en la imagen, dejar el espacio de entrada hacia la tapa de nuestra cisterna para la limpieza. Al igual que con un tinaco, nosotros tenemos que hacer la limpieza de estas cisternas cada 6 meses. Esto sería todo por mi parte en cuanto al tema de sistemas de almacenamiento.
Cualquier pregunta, continuaremos aquí contestándoles. A pesar de la distancia, NACOBRE muestra cercanía con nuestra comunidad digital para profesionalizarnos. No olviden las siguientes recomendaciones sanitarias. Número 1, quédate en casa. 2, mantén tu sana distancia. 3, lávate las manos con frecuencia. 4, utiliza el estornudo de etiqueta. Y 5, en caso de presentar síntomas, acude directamente a tu médico. Ya casi terminamos. Solo unos últimos avisos con información que les va a servir. La respuesta a nuestra trivia es: la tubería que nosotros requerimos para nuestra instalación de agua es A, tubería tipo M. Muchísimas gracias por asistir a la capacitación en línea. No te olvides de compartirlo. Nos vemos en la próxima.